¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuna de Talentos. Hoy, bueno, tenemos un programa que nos hacía mucha ilusión y una invitada que ya había venido, pero bueno, el plató no tenía nada que ver, ha pasado ya mucho tiempo y tiene también muchas cosas que contarnos, por eso tenemos aquí con nosotros hoy a Asun Langa. Ella es árbitro de baloncesto profesional, a la que ya saludamos. ¿Qué tal, Asun? ¿Cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas de volver. Sí, lo hablamos antes de empezar la entrevista, digo, ostras, digo, ya ha pasado un montonazo desde Sí, sí. tu última visita y bueno, pues nos apetecía hablar muchas cosas hoy contigo. Genial, pues yo encantada de contaros y poneros al día de mi vida. Claro que sí. Bueno, lo primero de todo, que estábamos comentando también antes de la entrevista, bueno, lo que decíamos, pues árbitro de la Federación Española de Baloncesto, y estábamos hablando, pues bueno, de cómo están todas esas categorías, ¿no? De, bueno, de esta última Copa de la Reina, de la igualdad que hay en primera FEB. Bueno, también vosotros los árbitros, ¿cómo lo vivís, ¿no? Porque vemos que el baloncesto femenino, por un lado, está creciendo mucho Muchísimo. y decíamos la Copa de la Reina, 5 ganadoras diferentes en los últimos 5 5 años. años. La primera FEB también está a un nivel tremendo, pues claro, los árbitros también, imagino que os exigirán también cada vez más. Sí, la verdad es que al final nosotros, a ver, las competiciones las vivimos casi tanto igual que un aficionado, entonces el que haya esa diferencia y que cada vez se sumen muchos más equipos, como digo yo, arriba de la tabla, pues genera que haya mucha más competitividad, que haya mucha más competencia y sobre todo al final que nosotros pues también dentro de lo profesionales que somos, pues nos tenemos que poner muy, muy al día y yo súper emocionada el otro día viendo la Copa, pues la sorpresa, ¿no? De Jairis, y yo, a ver, me emocioné y me alegré, pero en general no por nada, sino porque ya cada vez, pues oye, la liga femenina de 5 años para atrás ha crecido una barbaridad, son muchos más jugadores, más empresas, más equipos los que invierten en el baloncesto femenino y eso al final da muchísima más visibilidad a este deporte, en la parte femenina, y eso pues al final es un aliciente también pues para que las gradas se llenen y oye, pues que se genere mucha más competitividad en la liga y mucha más emoción, claro. Totalmente. Y claro, yo quería preguntarte también por esto que nos decías de, bueno, cómo vivís los árbitros, pues, bueno, cuando te toca a ti pitar y que, bueno, pues que eres responsable, digamos, de ese partido y estás, pero no sé si también cuando estás fuera tienes ese puntito de aficionado o también estás viendo un Sí. poco de, ostras, yo cómo me hubiese colocado en esto, cómo hubiera pitado, de hablar con los compañeros que están pitando, o también tenéis ese rato de decir, oye, pues puedo vivir la Copa de la Reina como una aficionada más. Hombre, a ver, yo he tenido la suerte de estar en 4 Copas de la Reina y, hombre, desde dentro se vive de otra manera. Además, para mí, la Copa de la Reina es como a nivel, da igual, masculino que femenino, para mí es el evento favorito porque son 4 días que estás con los jugadores, con las jugadoras, los entrenadores, tus compañeros, como, ¿no?, una especie de campus. Y como estando desde dentro, evidentemente, pues tienes mucha más presión, mucha ilusión, pero desde fuera se vive también, a veces, muchas veces, con nerviosismo porque son tus compañeros los que están ahí. Al final, los Claro. 12 elegidos, como digo yo, es un referente o es un, ¿cómo decirte? Es como, es la, es que no me sale el este, pero bueno, es como al final parte de nuestra, es un referente de todo el grupo de árbitros. Claro. Es el... Entonces también, pues oye, pues que lo hagan bien, que todo salga bien, que no salve del arbitraje, que se disfrute y que, oye, que la gente disfrute de la Copa de la Reina sin que el arbitraje, como digo yo, pase desapercibido, que cuando nosotros en un partido, cuando pasamos desapercibidos, no se habla del arbitraje, es perfecto. Claro, y además Y se justo, sufre mucho desde casa, ¿eh? Cuando hay claro, algún error o alguna cosa que, ostras, lo sufres porque tú sabes lo que es estar claro, ahí y al final es mucha responsabilidad porque es el referente de todo el grupo de árbitros. claro. Y en este caso, bueno, hablamos de esta última Copa de la Reina, que a ti no te ha tocado pitarla, pero por lo menos de lo que hemos visto en fuera, quizá tú entenderás más o podrás decir Sí. más del arbitraje, pero los que lo hemos visto desde casa, por lo menos el nivel ha sido realmente bueno. Ha sido muy bueno, ha sido muy bueno y lo que te digo, ¿no? No se ha hablado del arbitraje, no ha habido ninguna situación polémica y entonces eso para nosotros, pues oye, significa que se ha hecho un buen trabajo, que todo el equipo pues ha funcionado perfectamente y que la gente ha disfrutado y el arbitraje ha pasado desapercibido y no ha habido polémica, así que perfecto. Claro, no, yo imagino que, bueno, cada vez que os hacen alguna entrevista, alguna pregunta, pues que esto es un tema recurrente y, bueno, yo siempre que viene el árbitro que sea aquí al programa se lo pregunto, pero claro,
es que no es que estéis examinados con lupa, es que es un poco más. Es un poco más, sí, sí. Y cada vez, porque claro, es que esto hace años no había ni los medios, ni se retransmitía de esta manera, ni había esta visibilidad. Entonces, bueno, a lo mejor hay ciertas jugadas que, bueno, pues podían pasar un poco desapercibidas. Pero ahora no tenemos instant replay, pero hay muchas cámaras y Sí. todo se ve, mucha red social. Entonces sí que es verdad que estamos mucho más expuestos, aunque no tenemos los medios como para a veces, pues eso, el instant replay, etcétera, que al final es algo por lo que sí es verdad que yo creo que en ligas como la Liga Femenina, la Alepo Oro, creo que el día de mañana tendría que estar, porque hay muchas situaciones en las que al final entra o no entra la canasta, la luz, el sonido, etcétera, pues son situaciones en las que tenemos que tomar decisiones con los ojos y la percepción que tenemos, y no tenemos otro soporte y se juegan muchas cosas ahí. Claro, Entonces, pero claro, bueno, claro. el día de mañana creo que lo tendremos. Seguro que sí, seguro que Sí, sí. sí. Y quería, bueno, antes de hablar de otras cosas, pero quería hacer un recuerdo, porque estamos hablando de la Copa de la Reina y claro, en 2019, que ya ha pasado, bueno, ya van pasando cada vez más años, pero quería hacer ese recuerdo porque junto a Yasmina Alcaraz y Sara Y Sara. Peláez fuisteis el primer trío Mujeres. 100% compuesto de mujeres y además metiéndome y no recuerdo el nombre, pero por si había algún problema con alguna, creo que la que estaba de reserva también era una mujer, Sí, porque era sí, sí. de alguna manera decir, oye, hoy van a pitar este partido Sí. 3 mujeres y de alguna manera, pues bueno, marcasteis un hito también para el arbitraje. Sí, bueno, fue la época en la que, bueno, como digo yo, se rompieron un poco, no romper barreras, ¿no? Pero fuimos un grupo de mujeres las que estábamos ahí, y también es verdad lo que te digo, es que al final entra también Televisión Española, la Liga Femenina se empieza a ver mucho más, y en esa Copa de la Reina, pues oye, tuvimos la suerte de ser 3 mujeres y fue el primer trío arbitral en pitar una final de la Copa de la Reina. Y pues eso, mucha presión, porque al final, antes lo comentaba tu compañera, ¿no? El ser pioneras en el arbitraje femenino, pues es muy divertido, es muy bonito, pero también tiene sus pros y tiene sus contras, porque al final estás mucho más expuesta, la gente te mira más con lupa y, oye, se disfruta mucho, pero también tiene su parte de... Ya no tengo que hacerlo bien porque tengo que hacerlo bien, sino encima estoy súper mirada y los focos están puestos en ti, pero bueno... es una copa, oye, éramos 12 árbitros, pero en ese momento, pues oye, se quería también un poco, pues no, pues que se vea más la figura de la mujer, y ahí estuvimos las 3 como parte más de muchas mujeres que están y que vienen detrás nuestra, y bueno, el ser pioneras pues fue mucha presión, también te lo digo. Me lo imagino. Pues esa parte que has dicho de las que vienen detrás, también quería preguntarte porque, bueno, y hace no mucho también estuvo Sara Peláez aquí en el programa y yo se lo pregunté, pues también todas esas chicas que empiezan a pitar, pues también cómo, bueno, cómo se acercan a vosotras y os preguntan también un poco a ver, oye, ¿por dónde tengo que ir? ¿Cómo tengo que Claro. hacerlo? ¿No? Y de alguna manera, pues apoyarse pues, en árbitros como tú que llevan muchos años de profesional. Claro, porque yo llevo muchos años arbitrando y al final es un mundo en el que decirte, el 98% de los árbitros pues eran chicos. Entonces, es verdad que al principio tiendes a, no, tengo que ser seria, tengo que ser rígida, no, te pones como una máscara un poco más de... No, tengo que parecer, tengo que parecer esa figura masculina, de seria, rígida, y te das cuenta que al final, pues es que tienes que ser tú, o sea, Claro. tú mismo. Y yo es verdad que mi cabeza hizo un clic una vez porque me dije, joder, es que no estoy disfrutando, y seguramente a muchas chicas les haya pasado, ¿no? Por tener que parecer lo que realmente no eres. Y a mí me pasaba, ¿no? En los partidos me ponía como súper seria, súper rígida, como esa figura en plan de a mí que no se me acerque, ¿no? Como, ¿no? Para protegerte un poco. Y te das cuenta que al final tienes que ser tú misma, y a mí ese clic me hizo. Y es verdad que yo siempre lo digo, el haber estado expuestas, porque hemos estado en muchos medios, tríos femeninos, partidos, ¿no? Que si Renfe, que si patrocinios, yo qué sé, un montón de medios en los que salíamos las mujeres. Claro. Pero yo siempre digo que tiene sus pros, tiene sus contras, porque estás más expuesta, y esto, pues bueno, pues genera también envidias, y oye, hemos tenido que pasar por muchas cosas de esas, pero yo siempre digo que si el yo haber sido yo, mis compañeras, un referente, y que haya cualquier niña o cualquier chica que por vernos a nosotras nos haya visto como un referente y se haya animado a seguir, a continuar, pues oye, yo estoy súper agradecida y ha merecido la pena, porque no es fácil meterte ahí en un mundo
en el que estás rodeada de hombres y, ostras, pero bueno. Totalmente. Y además es que, según estás diciendo eso, claro, yo me iba, bueno, igual, que ya es mirar un poco atrás, pero a la época del colegio, vamos, hablo de mi entorno, ¿no? Pero la mayoría es todo como fútbol, entonces, claro, ya el que se sale al baloncesto es como, uy, al baloncesto, y claro, ya si hablamos, pues lo que decías, ¿no? De arbitraje en este caso, y Sí. pues que muchas veces dices, bueno, que son compañeros igual, ¿no? Pero que una chica a lo mejor ve que no hay ninguna más en su entorno Claro. y le cuesta pues dar ese paso y ponerse a Sí. pitar. Es que es verdad, porque al final yo, por ejemplo, empecé muy jovencita, con 14 años, empecé con una amiga y yo siempre lo digo, que yo estoy aquí hoy en día porque yo empecé a arbitrar en Alcalá de Henares, que hay una delegación pequeñita, donde, pues oye, pues era como más familiar, te venían a ver los partidos, etcétera, pero tú imagínate, pues es una chica con 15, 16 años que empiece, que no haya tenido referentes, que, bueno, oye, le gusta, pero al final hace un curso y la mayor parte de sus amigos o sus compañeros son chicos, no encuentra, bueno, pues no sé, esa cercanía a lo mejor que necesitas a veces, o sentirte un poco el bicho raro, ¿qué hago yo aquí? Sí. Muy importante el apoyo de la familia. También son edades en las que, pues, el instituto, la universidad, que el porcentaje a lo mejor de apoyo de la familia, pues en plan de, oye, mira, no, dedícate a estudiar, etcétera, deja... Eso era un poco antes, ¿eh? Yo sí que lo veía así, y esto es que es algo que está estadísticamente nos pasa aquí en la Comunidad de Madrid, que hay un gran porcentaje, que en edades, te hablo de 16, 18 años, el porcentaje de chicas que deja el arbitraje o de entrenar, etcétera, es mayor que el masculino. Véase por apoyo familiar, por tema de educación, universidad, pero es verdad que... No pasa mucho que la categoría, en la Sí. parte de jugadas, la categoría juniors se Sí, resiente mucho. mucho, Y ahora que me mucho. dices esto en arbitraje, pues... Igual, es que es lo mismo. Fíjate. No sé si hay una parte, pues eso, que te digo de pues ese apoyo de la familia, de oye, venga, continúa, o pues a lo mejor al chico le dicen, venga, sí, entrena y luego estudias, y a la chica a lo mejor le... No sé cómo está ahora, pero yo te digo que hace años, y nos pasa, y de hecho nos pasa mucho aquí en la Comunidad de Madrid, que hay muchos cursos de árbitros que empiezan, Sí. etcétera, pero hay un, no sé decirte, hay un 20-30% de árbitros que no continúan el año siguiente. Ya. Y es porque los inicios son muy complicados. Claro. Porque tú haces un curso de 3 semanas con tus prácticas y de repente te sueltan a una cancha de niños donde no saben ni jugar no saben botar la pelota, pero tienes al padre, la madre, Claro, protestando. pidiendo pasos, pidiendo, y dices, Y ostras, tú si que no está siendo... sabes ni... Claro. No sé. Entonces, Claro. pero es verdad que cada vez se está, por lo menos aquí en Madrid, que es lo que yo más conozco, pues ya en todos los partidos tienes tu compañero en el acta, que oye, pues ya no es lo mismo ir solo a un partido con tu libreta, como empecé yo, que oye, tener un compañero, pues que el tiempo muerto, bueno, que te sientes un poco más Claro, respaldado. claro. Es verdad que cada vez se hacen más campañas de, pues eso, de concienciar la figura del árbitro, mucho trabajo también con los padres, la afición. Entonces, bueno, poquito a poco se va mejorando, pero es verdad que los inicios son complicados. Son complicados, totalmente. Yo siempre digo que tuve la suerte de empezar en Alcalá y siempre he tenido el apoyo de mi familia, que todos los sábados me decía, venga, Asun, tú sigue, 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 sigue. Y mira, 25 años llevo. Pues casi nada, que se dicen pronto. Y Sí. ahora quería preguntarte, porque bueno, es arbitraje, pero de otra manera, ¿no? Y bueno, los que nos gusta el baloncesto, también, bueno, la gente que le guste el cine, seguro que te ha visto en la película de Campeones. Sí. Y quería que nos hablases también un poco de cómo ha sido esa experiencia, ¿no? Porque también desde fuera, todos los que fuimos a verla en el cine y posteriormente, pues ha sido, yo no sé cuántos años han pasado de la peli, pero ya han pasado años. Fue antes de la pandemia, así Claro, que ponle y por lo menos 6, 7 años. Fácil. Sí. Y fue un fenómeno social, pero que todavía hasta el día de hoy Sí. la gente la peli de Campeones la sigue teniendo muy presente. De y hecho, no sé... hay una de esta de teatro que han hecho de Campeones. Sí, Ah, fíjate. sí, sí. Fíjate. Y de hecho una película en Estados Unidos Sí, que le cierto. hicieron a raíz de la idea de Campeones. Sí. ¿Cómo fue formar parte también de ese fenómeno social que se produjo? Pues a ver, lo primero que fue un poco casualidad. Yo un día pasaba por la federación y buscaban árbitros, porque bueno, de figuración, pero antes de contratar un figurante, pues bueno, contratas un árbitro que sabes más o menos por dónde se tiene que poner. Y coincidió, pues que como yo soy de Alcalá, la final, que es lo que más se ve en la película, Sí. se grababa en Guadalajara, entonces me pillaba cerca y coincidió pues que fue lo que más se vio.
Y la verdad es que yo cuando llegué allí me contaron un poco, porque claro, yo no sabía de qué iba la película ni nada, o sea, me cuentan un poco y fue maravilloso, o sea, maravilloso porque los actores, evidentemente son actores, pero ellos tienen su manera de ser, bueno, Sara te lo habrá, ¿no? Tienen su forma de ser y fue muy emocionante, fue muy divertido porque cada toma era diferente, ¿sabes? No son actores preparados, ellos tienen su manera de ser, tienen sus dejes, no están acostumbrados a mirar una cámara, entonces se les iban los ojillos, etc. Pero sobre todo fue muy emocionante en el sentido de ver cómo chicos que no se les había dado pues esa visibilidad, etcétera, se les da y de repente la película tiene un componente emocional y un componente muy divertido, pero que yo creo que llegó a todos los públicos y sobre todo que visibilizó pues esa discapacidad y de una manera pues muy divertida y muy emocionante. Entonces, la verdad es que yo siempre digo que he sido una afortunada en poder participar en Campeones y en el otro programa, y tuvo mucha repercusión, mucha. Y yo me alegré mucho, sobre todo por la visibilidad que se dio pues a ese entorno. Claro, y ahora, pues bueno, no quería acabar el programa sin hablar contigo del Grand Prix. Y claro, decimos, ostras, Asun lleva 25 años arbitrando y claro, pues es el árbitro de Campeones y el árbitro del Grand Prix. Ahora soy el árbitro del Grand Prix, sí. Y ahora eres ya, Campeones, digamos, ya se nos ha quedado un poco más atrás, entonces el árbitro del Grand Prix. Sí. Estamos viendo una foto con Edu Vicente y lo comentaba antes de empezar la entrevista que, bueno, para los más seguidores del programa de baloncesto, pues tanto a Asun como a Edu les conocen. Y claro, el primer programa de este nuevo formato, cuando estamos en casa viéndolo y lo ponemos, y claro, no había hablado con Asun y veo el programa, Asun, digo, ¿y ese es Edu? Digo, pero bueno, digo, si aquí está metido. Sí, ¿cómo ha sido esa experiencia? A ver, yo creo que ha sido de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, o sea, evidentemente, yo todo lo que he arbitrado, finales, copas, etcétera, cualquier partido no tiene nada que ver, ¿no? Pero el arbitraje me ha llevado a participar en el Grand Prix, que era el programa del abuelo y del niño que yo veía con mis abuelos en el pueblo. Pues fue casualidad se grababa aquí en Madrid, entonces querían contratar árbitros profesionales porque, aunque sea súper divertido y ver las caídas y todo eso... Pero hay una parte de competición y pique. No, una parte no. Vamos, o sea, yo cuando llegué allí, que sí, los ensayos, todo muy bien, tal, es verdad que yo ayudo yo entro pues porque necesitan árbitros, me contactan conmigo para ponerles en contacto con la federación y me dijeron, oye, si quieres participar, hice un casting y me cogieron y yo decía, ¿y qué voy a arbitrar allí? No sé, pues yo qué sé, pasar los troncos, todo. Claro, cuando yo me pongo allí y me empiezan a decir, oye, pero no, esto tiene que pasar los troncos y cuenta cuando llegue. Digo, ya, pero cuando llegue, cuando toque un pie, cuando toque dos. Claro, si porque, se cae, cuenta o no cuenta. Claro, sabes que el baloncesto está todo súper reglamentado, medido al milímetro. Y claro, era como... Entonces, yo es verdad que me metí mucho en la parte de crear el reglamento, porque al final la que decide y a la que le tocan los marrones es a mí. Y la que le protestan es a mí. Entonces, claro, no es lo mismo cuando se viene la gente allí a ensayar las pruebas que cuando vienen los participantes, los concursantes que vienen a competir, escucha, como si no hubiese un mañana. Y a defender a su pueblo. O sea, hasta yo no he el final del tenido que programa. lidiar con tanta gente más que en un partido de baloncesto profesional, ¿eh? Claro. Sí, porque encima pues te vienen e intentan hacer trampas, que si esto está más mojado, que si esto está más inclinado. Bueno, ahí había protestas por todas partes. Entonces, es verdad que nuestra figura como árbitros profesionales era muy importante porque al final es una competición, todo el mundo quiere ganar, allí no está nada preparado, es una única toma de la prueba, el resto pues se para limpiar, etcétera, pero lo que es la prueba era una única toma. Entonces, hay una tensión allí y yo he tenido que lidiar con mucho... O sea, yo no me esperaba que hubiese que tener esa figura tan importante, porque al final nosotros estamos... Y buscaban de baloncesto porque al final nosotros estamos entrenados a pues tener el ojo entrenado a entra, no entra, pisa, no pisa, está dentro del tiempo, no está dentro del tiempo. Ahí sí que tenía VAR, la verdad. Que también ayuda. Sí, porque había veces que, yo qué sé, y había muchas cosas que pasaban en el momento que no estaban reglamentadas y que yo tenía que tomar la decisión de, pues vale, no vale, ha hecho trampa, no ha hecho trampas. Y ahí estábamos Edu y yo lidiando con
Con todos los concursantes, Oh, pero tremendo. muy divertido. Tremendo, muy porque ya te divertido. digo, desde casa, lógicamente, pues lo ves desde otra perspectiva, pero claro, lo que te decía, pues que ahí cada equipo va a defender a su pueblo Sí, y sí, a vamos, ganar, vamos. a ganar. Sí, sí. Y luego es verdad que, claro, cuando se empieza a emitir, pues claro, el fenómeno que se monta ahí, madre mía, Asun allí, Edu. Y luego, joder, algo muy divertido que os comentaba, pues no, a mí me pasa mucho después de los partidos que arbitro, siempre me están esperando a la salida, el fan, los niños sobre todo, que es que ha sido un fenómeno para los niños. Claro. Y claro, mucha gente me dice, Asun, es que tú has formado parte o formas parte de la infancia de muchos niños. Claro. Y ahí, pues, hay una foto, tal. Muy divertido. También Sí. algún cántico de Asun, vete al Grand Prix, tal, no sé qué. Que esos no sé si te los podías imaginar o no. Que... Hombre, pues sí. Yo, mira, yo era consciente que en el momento que yo me metí ahí, pues es que iba a ser carne de cañón para... Pero bueno, es que me lo he pasado muy bien, me he divertido mucho y yo, hombre, pues mis partidos profesionales son mis partidos profesionales, evidentemente, pero bueno, pero bueno, vamos, no al revés, ¿eh? Al principio mis compañeros, tía y tal, no sé qué, y luego todo el mundo, joder, a mí me encantaría también, Claro. porque, ostras, estar ahí dentro es... Claro, eso te quería preguntar, que claro, encima para una persona como tú, que decías que de pequeña eras súper fan del programa, Sí. pues encontrarte que, claro, han pasado muchos años y yo recuerdo que todos los años había el rumor en Twitter de este año vuelve el Grand Prix, y decía, es mentira, es mentira, y encontrarte pues que tú formas parte de Sí, ese sí, regreso al sí. Grand Prix. La verdad es que ha sido maravilloso y es verdad que al principio pues había miedo, ¿no? Porque al final cambió mucho el formato, 17 años atrás ha cambiado la sociedad muchísimo, no hay vaquilla, hay mucha gente que no lo conocía, etcétera, el formato cambia, pero yo creo que o sea, encantó y enganchó tanto porque de repente fue un programa en el que te unía, ¿no? Esa generación antigua con la generación nueva, con la incorporación de Cristinini, sería Ramón, ¿no? Como figura de antaño, y Wilbur también, que ha dado esa parte pues, muy divertida. Totalmente. Entonces se han juntado esas dos corrientes ahí generacionales que ha hecho que el programa haya sido un éxito. De hecho, el primer año fue completamente un éxito y el segundo también. El formato de Navidad también gustó mucho. Entonces, bueno, pues hemos triunfado, hemos triunfado. Claro, y A bueno, ver. nos estamos quedando ya sin tiempo, pero Nada. bueno, viendo también las redes de Grand Prix, pues veíamos también incluso, bueno, veía un vídeo tuyo que decía, bueno, Asun, enséñanos tu casa, y Ay, hacías sí, también un sí, poco sí, la sí. broma, ¿no? Sí, sí. de enseñar las instalaciones y demás, o sea que bueno, que creo que Sí. os lo habéis pasado muy bien Sí. también. Es que no solo el programa, o sea, el programa en directo, o sea, el programa emitido ha tenido muy buena aceptación, pero todo el tema de redes sociales, de todo el contenido que se ha generado y que cada vez la gente quería más y más y más. Totalmente. Y yo encima que soy súper hecha para adelante y con la red de redes, venga, sonadnos un house tour, ahora cuéntanos no sé qué, ahora tal. Y eso es lo que realmente, porque al final, o sea, el programa tenía audiencia, pero el tema de redes, eso ha sido Totalmente. brutal. Mucho meme, mucho GIF. Sí, desde luego. Desde Ha sido luego. muy divertido. Desde luego. Pues oye, Asun, darte las gracias por volver al programa. Ya sabes que siempre que quieras estás invitada. Muchísimas Y que, oye, nos ha gracias. encantado tenerte de vuelta y, bueno, todo esto que nos has ido contando. Pues muchas gracias a vosotros y espero volver prontito. Seguro que Y nada, que un placer. Seguro que sí. Igualmente, muchas gracias, Asun. Y de todos vosotros también nos despedimos. Ya sabéis, esto ha sido Cuna de Talentos y nos vemos muy pronto aquí hablando de más baloncesto.